Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35.1 TV UJAT y también en Radio UJAT, en La Voz Universitaria, que está en FM en el 96.1 de Radio UJAT en FM. Mire, hoy tenemos una tarde bastante importante aquí en el estado de Tabasco, fresca, sin lluvia, aparentemente después de la tormenta que cayó después del miércoles, ¿no? Una tormenta sabrosa. Pero hoy estamos aquí en su programa Aprendamos Economía. Tenemos unos temas bastante interesantes que vamos a manejar el día de hoy, pero saludamos a quien nos sintonice en casa, a esas personas que nos están sintonizando ahí en casita viendo este programa, y también quienes van manejando su carro, su vehículo y que sintonizan La Voz Universitaria en el 96.1 de FM. Tenemos un teléfono en el estudio, el 9933 5815 96 para llamar. Escuchamos sus mensajes, sus salutaciones, llámenos aquí, vamos a estar pendientes nosotros y obviamente esperamos que nos sintonicen. Gracias por sintonizar este programa Aprendamos Economía. Vamos ahí ya cerca de los 21 años, mi estimado, próximo mes de octubre. El lunes, cuenta que cumplimos el 1 de octubre, cumplimos años, 21, ¿qué? 11 años, 11 años. ¿Cómo? 11 años. Pues Ya le puse 10 de más, hermano. 11 años, 11 años. Pues vamos, ya lo hemos hecho. Yo creo que antes tus bigotes estaban negros, hoy parece que ya bajó el tono. Bueno, por ahí vamos nosotros en este tema, Aprendamos Economía. Pues bueno, les saludamos de aquí, desde el corazón de la UJAT, aquí en el SECOM, que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Pues bienvenidos a su programa Aprendamos Economía y esta tarde me acompaña y les saluda como siempre mi amigo Gilardo. Pues como todos los viernes, en este tiempo, pequeño tiempo de una hora, que la División de Ciencias Económica Administrativa tiene a través de TV UJAT y Radio UJAT, para que pues se hable sobre economía, ¿no? Sí. Y como muy bien has comentado, hoy traemos unos puntos muy interesantes de la noticia económica de la semana. Y así que no cambien, síganos escuchando si van por radio y si están en casita, no vayan a mover el canal. Canal 35.1 TV UJAT, la voz de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la voz e imagen de esta voz e universidad. imagen. Y también en Radio UJAT, la voz universitaria de la UJAT. Oye, fíjate que tenemos varios puntos que yo creo que vamos a ir analizando poco a poquito. El caso de la industria petrolera en este país, una de las grandes industrias que en mucho tiempo era el 40% del presupuesto del gobierno. También el tema de la tasa de interés que maneja el Banjico actualmente, que también disminuyó. La inflación, que tenemos otro punto que debemos tocar, porque es un factor importante en la economía. Y si nos está un poquito el tiempo, a ver, tocamos el caso de la nueva presidenta, pero va a ser al final. A ver si nos alcanza el tiempo, ¿no? Si no, lo Si no, tratamos pues ponemos otro programa. Otro programa. Pues fíjate que yo pienso hablar de Pemex, no sé si te parece a ti, dos momentos. Uno, la industria petrolera en el periodo neoliberal, que es donde me gustaría que tocáramos ese punto. Y por otro lado, el proceso de recuperación de Pemex con el gobierno actual del presidente López Obrador. Ellos, para que Pemex pudieran hacer lo que querían hacer, hubo unas reformas constitucionales. A la Constitución se reformaron algunos artículos en el sentido de que Pemex y la CFE pudieran irse desincorporando prácticamente a lo largo del tiempo para ir dando entrada a la iniciativa privada nacional y extranjera. ¿Te acuerdas las famosas rondas que se hicieron con ese propósito? Llegaron a 8 rondas más o menos o más, buscando que personas, empresarios nacionales y extranjeros pudieran de alguna manera integrarse y ser parte, y creo que hasta la intención que tuvieron estas personas era de que Pemex dejara de ser una empresa del Estado, igual que la CFE, y podérsela vender a quienes querían en ese momento apropiarse de esta empresa tan importante en el país, porque yo no sé si más recuerdas que en muchas ocasiones representaba hasta el 40% del presupuesto del gobierno, los ingresos que percibía Pemex por la venta de petróleo crudo al exterior,
y naturalmente que en el 14 de diciembre, en diciembre de 2013, es cuando entra ese proceso ¿cómo se llama?, de la reforma energética que se sometió en el Congreso y se avanzó muchísimo, nada más que le faltaron algunos puntos y luego con el gobierno que llega, que ellos concluyeron prácticamente lo que querían hacer con esta industria petrolera. El gobierno que salió del modelo neoliberal dejó una deuda de 1.1 billón de pesos, esa fue la deuda que dejaron de Pemex en el 2018, la encontraron con 830 mil millones de pesos de deuda antes de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto sale del gobierno de este país, deja endeudadísimo a Pemex con 1.1 billones de pesos, más aparte el desmantelamiento que fue sufriendo, las refinerías, no se dio mantenimiento, se fueron deteriorando, se disminuyó inclusive la producción de barriles diarios de 3 millones que había, como estaba ese dato antes que entráramos al programa, de más de 3 millones que habían cuando en el 2000 y tanto, 2004, y llega Peña, lo deja como casi 1 millón o menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo, y decían ellos que ya, hay un discurso de él, decía que la gallina de los huevos de oro, que era Pemex, ya dejaba de poner huevos de oro. Entonces fue un proceso de procurar de que esta empresa importante para el país, y que era una empresa pública, dejara de que nosotros creyéramos la idea de ellos, de que ya no había petróleo en el subsuelo, y bueno, había que vendérsela a quien quisiera, así como estaba deteriorándose, y bueno, casi se lo creemos. Y entonces, con este nuevo gobierno que llega, las cosas giraron. ¿Qué comentario te merece durante el periodo neoliberal esta situación de Pemex y todo el deterioro que sufrió durante esos 30 y tantos años del gobierno liberal? Como has comentado, creo que el esquema, el modelo del proyecto neoliberal, pues era el negocio, la famosa frase ganar, ganar, fue el que todos supuestamente ganaban en un proyecto, ¿sí? Y que pues el Estado no tenía que participar, nada del sector público en las actividades productivas, sino toda la iniciativa privada. Como decías, se hicieron las reformas estructurales, pero siempre, o sea, fueron desbaratando las empresas del Estado en este periodo neoliberal. Las fueron desbaratando en el sentido de que se las fueron cediendo a capital privado. Así es. Cuando México históricamente traíamos una trayectoria que inclusive se nombraba y éramos reconocidos a nivel mundial como la famosa economía mixta, donde participaba el Estado y participaba el gobierno, el Estado y la iniciativa privada. Se complementaban los dos tipos de recursos de inversión. Y de pronto, a finales de los 80, empieza todo un proceso a nivel mundial, instituciones internacionales empiezan a presionar a los gobiernos con la finalidad de empezar a implementar este nuevo esquema, este nuevo modelo, conocido como el modelo neoliberal, que se iba a resolver todo. Bueno, entraron y empezaron a ir barriendo con todo, y los últimos que se aguantaron, con De la Madrid, con Zedillo, con Salinas, con Zedillo, con Fox, empezaron a barrir, acabaron con todas las empresas paraestatales descentralizadas que tenía el gobierno, el Estado mexicano, que era donde hacía presencia en la economía. Pero habían dos que se escondían, que no podían, que era la industria petrolera y la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, porque Calderón acabó a la fuerza y
la que estaba en Fuerza del Centro. de Fuerza, sí. Fuerza, ¿qué? Centro, Del centro. de la Ciudad de México, que era la industria eléctrica. Le toca a la administración de Peña sacar el planteamiento de sus reformas estructurales, donde todos los partidos se juntan para implementar una estrategia que tenía de dedicatoria: apropiarse el capital internacional y nacional, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Fue claro ese propósito, pienso yo, de desmantelar todo eso, ¿no? Qué bueno que no se dio al 100%, porque si no existiera ahorita esa empresa. Sigo platicando al eso. Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35.1 TV UJAT y también en Radio UJAT, en La Voz Universitaria, que está en FM en el 96.1 de Radio UJAT en FM. Mire, hoy tenemos una tarde bastante importante aquí en el estado de Tabasco, fresca, sin lluvia, aparentemente después de la tormenta que cayó después del miércoles, ¿no? Una tormenta sabrosa. Pero hoy estamos aquí en su programa Aprendamos Economía. Tenemos unos temas bastante interesantes que vamos a manejar el día de hoy, pero saludamos a quien nos sintonice en casa, a esas personas que nos están sintonizando ahí en casita viendo este programa, y también quienes van manejando su carro, su vehículo y que sintonizan La Voz Universitaria en el 96.1 de FM. Tenemos un teléfono en el estudio, el 9933 581596 para llamar. Escuchamos sus mensajes, sus salutaciones, llámenos aquí, vamos a estar pendientes nosotros y obviamente esperamos que nos sintonicen. Gracias por sintonizar este programa Aprendamos Economía. Vamos ahí ya cerca de los 21 años, mi estimado, próximo mes de octubre. El lunes, cuenta que cumplimos el 1 de octubre, cumplimos años, 21, ¿qué? 11 años, 11 años. ¿Cómo? 11 años. Pues Ya le puse 10 de más, hermano. 11 años, 11 años. Pues vamos, ya lo hemos hecho. Yo creo que antes tus bigotes estaban negros, hoy parece que ya bajó el tono. Bueno, por ahí vamos nosotros en este tema, Aprendamos Economía. Pues bueno, les saludamos de aquí, desde el corazón de la UJAT, aquí en el SECOM, que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Pues bienvenido a su programa Aprendamos Economía y esta tarde me acompaña y les saluda como siempre mi amigo Gilardo. Pues como todos los viernes, en este tiempo, pequeño tiempo de una hora, que la División de Ciencias Económica Administrativa tiene a través de TV UJAT y Radio UJAT, para que pues se hable sobre economía, ¿no? Sí. Y como muy bien has comentado, hoy traemos unos puntos muy interesantes de la noticia económica de la semana. Y así que no cambien, síganos escuchando si van por radio y si están en casita, no vayan a mover el canal. Canal 35.1 TV UJAT, la voz de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la voz e imagen de esta voz e universidad. imagen. Y también en Radio UJAT, la voz universitaria de la UJAT. Oye, fíjate que tenemos varios puntos que yo creo que vamos a ir analizando poco a poquito. El caso de la industria petrolera en este país, una de las grandes industrias que en mucho tiempo era el 40% del presupuesto del gobierno. También el tema de la
de la tasa de interés que maneja el Banjico actualmente, que también disminuyó, la inflación, que tenemos otro punto que debemos tocar, porque es un factor importante en la economía, y si nos está un poquito el tiempo, a ver, tocamos el caso de la nueva presidenta, pero va a ser al final. A ver si nos alcanza el tiempo, ¿no? Si no, lo Si no, tratamos pues ponemos otro en otro programa. en otro programa. Pues fíjate que hablar yo pienso hablar de Pemex, no sé si te parece a ti, dos momentos. Uno, la industria petrolera en el periodo neoliberal, que es donde me gustaría que tocáramos ese punto. Y por otro lado, el proceso de recuperación de Pemex con el gobierno actual del presidente López Obrador. Ellos, para que Pemex pudieran hacer lo que querían hacer, hubo unas reformas constitucionales. A la Constitución se reformaron algunos artículos en el sentido de que Pemex y la CFE pudieran irse desincorporando prácticamente a lo largo del tiempo para ir dando entrada a la iniciativa privada nacional y extranjera. ¿Te acuerdas de las famosas rondas que se hicieron con ese propósito? Llegaron a 8 rondas más o menos o más, buscando que personas, empresarios nacionales y extranjeros pudieran de alguna manera integrarse y ser parte, y creo que hasta la intención que tuvieron estas personas era de que Pemex dejara de ser una empresa del Estado, igual que la CFE, y podérsela vender a quienes querían en ese momento apropiarse de esta empresa tan importante en el país, porque yo no sé si más recuerdas que en muchas ocasiones representaba hasta el 40% del presupuesto del gobierno, los ingresos que percibía Pemex por la venta de petróleo crudo al exterior, y naturalmente que en el 14 de diciembre, en diciembre de 2013, es cuando entra ese proceso ¿cómo se llama?, de la reforma energética que se sometió en el Congreso y se avanzó muchísimo, nada más que le faltaron algunos puntos, y luego con el nuevo gobierno que no concluyeron prácticamente lo que querían hacer con esta industria petrolera. El gobierno que salió del modelo neoliberal dejó una deuda de 1.1 billón de pesos, esa fue la deuda que dejaron de Pemex en el 2018, la encontraron con 830 mil millones de pesos de deuda antes de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto sale del gobierno de este país, deja endeudadísimo a Pemex con 1.1 billones de pesos, más aparte el desmantelamiento que fue sufriendo, las refinerías no se dio mantenimiento, se fueron deteriorando, se disminuyó inclusive la producción de barriles diarios de 3 millones que había, como estaba ese dato antes que entráramos al programa, de más de 3 millones que habían cuando en el 2000 y tanto, 2004, y llega Peña, lo deja como casi 1 millón o menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo, y decían ellos que ya, hay un discurso de él, decía que la gallina de los huevos de oro, que era Pemex, ya dejaba de poner huevos de oro. Entonces fue un proceso de procurar de que esta empresa importante para el país, y que era una empresa pública, dejara de que nosotros creyéramos la idea de ellos, de que ya no había petróleo en el subsuelo, y bueno, había que vendérsela a quien quisiera, así como estaba deteriorándose, y bueno, casi se lo creemos. Y entonces, con este nuevo gobierno que llega, las cosas giraron. ¿Qué comentario te merece durante el periodo neoliberal esta situación de Pemex y todo el deterioro que sufrió durante esos 30 y tantos años del gobierno liberal? Como has comentado, creo que el esquema, el modelo del proyecto neoliberal, pues era el negocio. La famosa frase ganar, ganar, fue el que todos supuestamente ganaban en un proyecto, ¿sí? Y que pues el Estado no tenía que participar nada del sector público en las actividades productivas, sino toda la iniciativa privada. Como decías, se hicieron las reformas estructurales, pero siempre, o sea, fueron desbaratando las empresas del Estado en este periodo neoliberal. Las fueron desbaratando en el sentido de que se las fueron cediendo a capital privado. Así es. Cuando México históricamente traíamos una trayectoria que inclusive
se nombraba y éramos reconocidos a nivel mundial como la famosa economía mixta, donde participaba el Estado y participaba el gobierno, el Estado y la iniciativa privada. Se complementaban los dos tipos de recursos de inversión. Y de pronto, a finales de los 80, empieza todo un proceso a nivel mundial, instituciones internacionales empiezan a presionar a los gobiernos con la finalidad de empezar a implementar este nuevo esquema, este nuevo modelo, conocido como el modelo neoliberal, que se iba a resolver todo. Bueno, entraron y empezaron a ir barriendo con todo, y los últimos que se aguantaron, con De la Madrid, con Zedillo, con Salinas, con Zedillo, con Fox, empezaron a barrir, acabaron con todas las empresas paraestatales descentralizadas que tenía el gobierno, el Estado mexicano, que era donde hacía presencia en la economía. Pero habían dos que se escondían, que no podían, que era la industria petrolera y la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, porque Calderón acabó a la fuerza y la que estaba en fuerza del centro, centro de la Ciudad de México, que era la industria eléctrica. Le toca a la administración de Peña sacar el planteamiento de sus reformas estructurales, donde todos los partidos se juntan para implementar una estrategia que tenía de dedicatoria: apropiarse el capital internacional y nacional, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Fue claro ese propósito, pienso yo, de desmantelar todo eso, ¿no? Qué bueno que no se dio al 100%, si no existiera ahorita esa empresa. Sigo platicando al eso. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando estos temas de lo que es Pemex, de cómo el presidente de la República actual, este gobierno actual, recibe Pemex con una deuda enorme de 1.1 billones de pesos, con una empresa desmantelada, en deterioro, sin mantenimiento, con las 6 refinerías también destruidas, un mínimo de producción como el 30% producían de la gasolina, el resto se importaba. El gobierno actual, pues esto se fue metiendo a recuperar Pemex. Hay una refinería que se compró en Estados Unidos, que es la Deer Park, se creó la refinería Olmeca aquí en Tabasco y se han dado mantenimiento a las otras 6 refinerías. Y la idea que tiene el presidente de la República y su grupo de colaboradores es que para este año, 2024, finales de 2025, seamos prácticamente casi autosuficientes en el consumo de la producción de energéticos como es la gasolina, diésel y otros productos más. Y estoy platicando con Gildardo el tema de la recuperación de Pemex. El gobierno actual toma a Pemex como lo que es, rescatarla como una empresa pública del Estado. Hoy por cierto, ya le devolvieron el estatus de empresa pública del gobierno, ya le quitaron eso de empresa productiva, igual que la CFE. Entonces, te preguntaba, este gobierno se interesó por ver qué estaba pasando en Pemex, empezó las auditorías, empezaron a revisar lo que le entregaron de Pemex al gobierno actual y resulta que era toda una faramalla con un propósito: apropiarse de esta empresa importante del país. Empezó el proceso de recuperación.
¿Qué comentario te merita de este proceso de recuperación de Pemex? Como decíamos en el corte anterior, había toda una estrategia publicitaria para que se viera el hecho de que estas reformas estructurales iban a beneficiar a la población, el beneficio, así como cuando se entregó Telmex, que los costos en las llamadas se iban a reducir, el argumento de la competencia, que esa es también una situación muy complicada para justificar o decir que habiendo competencia en un mundo de monopolios, pues no veo por dónde, ¿no? Pero lo mismito que toda la publicidad que se manejaba, que las gasolinas iban a bajar de precio, que era mejor comprar la gasolina allá que hacerla aquí, porque aquí era muy costosa y por lo tanto se perdía. Pemex era una empresa que no tenía futuro. Cuando llegó esta administración, nada más para que escuchen, lo vea nuestro público. Nuestro público, se debía 132 mil millones de dólares. Esa era la deuda de Pemex cuando llega la administración actual. Y toda la estrategia que hizo la administración actual fue no solamente, era rescatar a Pemex, pero en diferentes ángulos. Un ángulo era exactamente reducir esa deuda. Exactamente, claro. Y actualmente la deuda se cubrió un 25% de deuda. ¿Cuándo había pagado Pemex deuda? Si al contrario iba acumulando. De esos 30, o sea, pagaron casi 36 mil millones de dólares. O sea, ahorita su deuda es de 99 mil. 100 mil. Casi 99 mil y cachito. Hoy que lo redondearon en 100 mil. En 100, sí. Pero ¿cuándo se había hecho? Bueno, esa estrategia se demostró que sí, que Pemex puede pagar, pero pagar eso en base a lo que está produciendo. ¿Y cómo? Bueno, recibieron el crudo que habían recibido, que decíamos que eran más de 3 millones de barriles crudos que se producían en el gobierno de Fox. Cuando empezó Fox. Y cuando llegaron estaba en 1.600.000, 700.000, y la tendencia era que para 24 estuviera la producción de crudo, no iba a llegar ni a 500.000 barriles diarios. O sea, era una tendencia así a cero, a no producir crudo, sino producir contratos que se fueran a la bolsa a especular con lo que se dedican. Ante una empresa que ya no servía, ¿no? Según ellos. Que no tenía. Bueno, las gasolinas lo mismo. O sea, se ha incrementado la producción de gasolina. Así es. Y en ese sentido, de pasar del 75% de las importaciones al 25%, pues es un gran reflejo de cómo esta empresa está recomponiendo todas sus actividades, no solamente financieras, sino también productivas. ¿Sí? Y todo indica que en este nuevo gobierno que va a partir el 1 de octubre, bueno, se va a seguir con una política de rescate a los recursos naturales que son propiedad de la nación. Es que fíjate, por ejemplo, en el caso de regreso al caso de Pemex, ¿no? Cuando la entregan como ya chatarra, ¿no? Ahora, el gobierno actual empieza a recomponer la deuda de Pemex, a hacerla que produzca con lo que tenía de recursos financieros. Es decir, empezar a recuperar esta empresa.
Hoy por hoy ya son más de 1.800.000 barriles por día. La tendencia hacia el presidente del operador es que lleguen a más de 2 millones antes que se vaya. Ese comentaba él. Actualmente una empresa que ha ido saneándola poco a poquito porque la entregaron destruida. Entonces el gobierno actual piensa que quedan pendientes 84.000 millones de barriles diarios que se requieren de energéticos, gasolina y demás. Y él piensa, de acuerdo a las dos plantas coquizadoras que dice que están construyendo, en finales de este año, principio del otro, se logre al 100% la autosuficiencia de gasolina. Pemex es una empresa estatal, obviamente, que busca regresar a estos ayeres en cuanto a producción y a refinamiento, pero con otras características, porque las condiciones actuales de este país son otras. Pues naturalmente que estamos hablando de, dicen que leía yo de que Pemex tiene una reserva actualmente de más de 23 millones de barriles actualmente. O sea, estamos hablando de una empresa que va a crecer y llegar a los estándares que se ha esperado siempre. ¿Crees que lleguemos a esa parte de regresar a esa gran producción que tenemos en los años 2000, a principios de este milenio? Mira, yo siento que teniendo una empresa pública como es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, eso le da una fortaleza al Estado mexicano. Claro. Le da una fortaleza al Estado mexicano porque sabemos lo que significan las energías, no solamente para las actividades productivas, para todo. O sea, un país que no tiene el manejo y el control de sus energías, pues es un país que está totalmente... El presidente decía, es de seguridad nacional. Así es, totalmente con qué, imagínate, si dependiéramos de lo que sucede, de la iniciativa, ellos ponen sus precios a como quieran, a como se les antoja, y usando conceptos teóricos o principios teóricos de oferta y demanda, que para fines de ellos, en su beneficio, lo aplica muy bien. No, claro. El Estado mexicano tiene que pensar en la totalidad de la nación, en la totalidad de la población, y en ese sentido es una garantía que lo vivimos ahorita. Cuando se vino el proceso inflacionario, que llegamos a 8 puntos y tanto, ajá, todas las medidas que puso el Estado, el gobierno, bueno, fue para hacer un paro a todo el proceso que se estaba presentando. ¿Qué medidas tomaron? Bueno, sabemos que el precio de la gasolina tiene un impuesto especial y ese impuesto especial el gobierno lo usó muy bien, dejó de recibir recursos que podía utilizar en otras actividades para amortiguar el precio de las gasolinas, porque la gasolina es una energía básica para el proceso de todas las actividades. Y de esa manera lo controlaron. Y yo te voy a decir algo de energía. Hace unos días escuché la noticia, vi la noticia. En Chile, una empresa italiana le da energía a una zona de Chile y tiene apagones terribles. Y dijo el presidente Boric, tiene tantos días para que esto lo corrija porque van a nacionalizar. Pues sí, es que no hay de otra. Entonces, te das cuenta de que no es así como dicen ellos que la entidad privada va a resolver el caso, no lo resuelve. Porque primero se dan sus negocios, después la sociedad. Para ellos no existe la sociedad, es sus negocios. Y el gobierno, con esas empresas públicas, tiene que satisfacer necesidades de la propia sociedad. Son dos puntos diferentes en cuanto a empresas, ¿no? Y a los objetivos de las empresas. Y no es que se esté contra la iniciativa privada. No. Ellos pueden hacer negocio. Hay campos, hay áreas donde pueden hacer muy bien sus negocios, pero hay actividades que implica toda la población y que son responsabilidades del Estado mexicano, que tiene que cuidarlo. Y en el caso de esto son las energías. Claro, que es fundamental.
Santos, cerramos este punto porque hablo un Ok. poquito de la inflación y del otro tema. Este tema de Pemex y la situación que guarda en este momento, en este proceso de recuperación con el gobierno actual, te quedabas hace un ratito en la parte que decías, ¿no? Te interrumpí. Sí, ¿Estás hablando? que el hecho del proyecto de esta administración de rescatar a la industria petrolera y también la de energía eléctrica, Ajá. bueno, le da una fortaleza al Estado mexicano para hacer una transición, porque también se está haciendo una transición de pasar a energías limpias. O sea, porque ese argumento de que Pemex ya no debía continuar o no era lógico invertir en una refinería como la Olmeca, porque teníamos enfrente ya las nuevas energías limpias. Lo que pasa que eso es todo un proceso y Mira, poco a poco revisa el planeta. China haciendo 2 refinerías. La India, que todo, no o sea, produce petróleo, una haciendo grandísima refinería. Los Estados Unidos con Bueno, otra refinería. eso, Oye, ¿qué le pasa a los críticos del país? y la pregunta que uno hay que hacerse, bueno, países como que India no y tienen, China, que no tienen pues sí, petróleo. que no tienen petróleo, están haciendo refinería, Japón, que compra el 90% de lo que de consume de todo, petróleo. sí. Entonces, qué bueno que el Estado mexicano rescata a las industrias de energía, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, porque nos va a permitir ir de acuerdo a los tiempos reales, ¿sí? Hacer la transición de energías, le llaman energías sucias, energía lo que No sé, sea, hermano, pero a energías limpias. pero mira, un coche esos que están peleando, el coche esos de eléctrico, lo único que no tiene plástico es el chasis. Todo lo demás Todo el petróleo es plástico. No. Ahí mostraron el esqueleto, el chasis sin llanta y sin nada. Y luego empezaron a armar con plástico el Tesla, el carro ese eléctrico que hay. Bueno, O sea, no es... en el momento en que dejen de producir crudo, se va a acabar la petroquímica. Se acaba toda esa parte. Todo. O sea, es que no entiendo los críticos del sistema, de nuestro propio país, hombre, esos que hablan muchísimas cosas sin tener fundamento, nada más hablar por hablar. Yo creo que la parte petrolera en el país está haciendo un negocio, sobre todo mientras no transitemos a otra forma de manifestar nuestra energía, nuestra energía, sigue siendo el petróleo la parte fundamental. Hablar de energías limpias, creo que la energía eléctrica a través de las hidroeléctricas es la más limpia de todas. Es la más limpia. No hay sol, que se aviente una semanita de tormentas eléctricas, se acabó la energía eléctrica a base de las fotoceldas. No hay viento, no hay energía eléctrica. La más limpia y la más segura es a través de las hidroeléctricas. Y que las dejaron ahí. Solitas, que se desbarataran también, que se sí, pudrieran. que se pudrieran. Sí, entonces yo creo que no es por nada, pero... Y tuvimos repercusiones por eso, porque las de aquí, de la zona de los Del río, Altos de ajá. Chiapas, bueno, al no haber producción de energía, se llenaban a alcanzar. Y luego nos afectaban a Y nos nosotros. afectaban Oye, a vamos nosotros. cerrando porque hay que hablar un poquito de la inflación. Bueno, de este pues tema eso, de yo creo tasas. que qué bueno que al cierre de esta administración, a unos días de cerrar, se estén entregando buenos resultados De esta en lo empresa. que sí. Y De esta empresa está ahí. de esta Y todo lo empresa demás, y otras de la cosas, otra, claro. o sea, Sí, de las pero energías. en este caso de Pemex. Y de lo la- demás, sí, claro. Sí, es bueno y qué bueno porque es en beneficio de la población, de los mexicanos. Yo creo que el paisano Octavio Romero Oropesa ha hecho una buena Hizo su administración chamba. en Pemex. Y lo digo desde aquí, además fue profesor de nosotros aquí. Pablo. Aquí donde sea. Daba estadística, un amigo Ah, excelente. por eso Tiene rato ahí. está haciendo un buen trabajo en Ah, Pemex. claro, excelente profesor aquí. Octavio, un saludo desde aquí. Éxito de lo que estás ahí. Oye, entonces hablemos del Banco de México. Fíjate que hace un ratito comentabas tú el caso de Japón. No sé si lo comentaste ya que estamos aquí en el Sí. programa. El caso de Japón y esa problemática que se generó porque en Japón la tasa era 0
y de pronto el gobierno japonés, yo lo alcanzo a ver solo así, muchos cuates compraban bonos, compraban dinero en México que subían y tenían grandes ganancias y los regresaban a Japón. Obviamente el gobierno japonés ve que, oye, hay negocio, y de entonces de dar dinero hasta a base cero, le dijo, bueno, voy a subir 0.25% los intereses. Y se alocó la bolsa y el mercado financiero de Japón y destapó todo lo que estaba pasando en Estados Unidos y en varias partes del planeta. El dinero. También con nosotros acá golpeó un poquito. Yo sé que todos estos elementos que estamos platicando nosotros tuvieron que ver de que el Banco de México también modificara su tasa de interés. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, creo que el público que nos ve, ¿te acuerdas la persona ayer o anterior en el examen profesional que sí, estoy con eso, sí, le sigo ahí Sí. en el programa? Si nos está viendo, no me acuerdo de su nombre, César, creo que llamaba. sí, el que se tituló, es de maestría, Sí. ¿no? Bueno, creo que es importante. César Hay, se llama, creo. sí, hay políticas monetarias, hay recetas monetarias que supuestamente es la que usan los bancos centrales. Esas recetas monetarias dicen que cuando hay inflación, hay que subir la tasa de interés para que la tasa de interés al subirse se deje de comprar, se deje de invertir, baja, hay escasez y como no hay cosas, no hay producto para vender, pues entonces los precios, no va a haber Disminuyen, precios, claro. van a disminuir. Bueno, eso es cuando hay inflación. Cuando no hay inflación, pero la actividad productiva se está deteniendo, entonces bajan las tasas de interés Claro. para motivar la inversión. Si el capital es barato, bueno, la gente, los inversionistas van a solicitar créditos y se van a invertir. Japón estaba en tasa cero. Venía de tasa negativa, estaba en cero, pero Japón tenía un problema. Con cero no se veía crecimiento. Es decir, que por estar tan baja la tasa de interés iba a haber inversión. Lo que estaba sucediendo es que había inflación. ¿Por qué? Porque Japón, lo acabas de decir, por ejemplo, el petróleo lo exporta, Lo que importan. lo importa, Importa. lo importa, entonces hay importa mucho alimento, El 84% que come todo lo importa. todo lo importa, entonces en ese sentido factores externos estaban subiendo la tasa de inflación, entonces usando sus recetas dicen, no, pues vamos a subirle 0.25. 0.25. Nada más que con tasa cero había todo un mundo de inversionistas. De negocios que, afuera. De negocios sí. que usaban el dinero japonés Barato. baratísimo en cero y que lo tenían invertido en la bolsa fundamentalmente. ¿sí? Y fuera de Japón, ¿eh? No Y siquiera- en todas partes. Sí, Sí. sí, pues, está Cero en está cero, barato, no, sí. está baratísimo, ¿no? Entonces sube eso y empieza El miedo. el miedo. Y todo el mundo que tenía inversiones en alguna empresa, en alguna actividad, empezaron a vender las acciones y se vino hacia abajo. Y de ahí se generó el caos y fue una pérdida de más de 9 billones de dólares ese chistecito. Esa semanita, los primeros 2 días, ¿eh? ¿eh? 2 Y días. sigue todavía, bueno, sigue un día sí, un día no, pero ya no con ¿Y esa... eso provocó qué? En México. Bueno, en México, aquí las decisiones de México no fueron factores externos, Pero también tuvo que ponerse a la orden del día. Lo que no fue un factor externo. En México se presentó, la inflación en México Por eso, sí. ha bajado, Está a 5.75 sí, ahorita. ha bajado, 5.57. y los factores
subyacentes. La inflación subyacente, que Sí. es la más alta. Los No, la sub- menos alta. La no subyacente es la más alta. Los subyacentes están casi en el 4%. esa es la Y los no subyacentes, Más del 10. no, como el 8 y No, tonto, sí. 10 puntitos. Pero para el público que nos ve, le dicen factores subyacentes a la industria y a los servicios, a lo que se produce, a la lo que comemos manufactura. todos los días. ¿Sí? Que tiene una estabilidad. Los alimentos, la agricultura, Así es. todo eso, esos son los no Los subyacentes. energéticos también. Y ahí entra también el petróleo. Entonces, vieron que los subyacentes están controlados, ¿sí? Que es una tendencia, y dijo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja que prospectivamente vieron que no iba a haber, que la inflación va a la baja, pero nuestra economía sí se está volviendo muy lenta, no está creciendo al ritmo, está creciendo. Yo pienso que es por la transición del gobierno. No, porque esto se deja venir desde... Y por lo menos que hay en el planeta. Oye, ciérrale porque ya nos están haciendo señas que se No, acaba. que la decisión que hizo el Banco De del México. Medio Central fue la mejor decisión que han hecho en esta administración. Creo que es la mejor. Revisan los antecedentes de las otras administraciones y no era así. Bueno, el próximo viernes aquí nos vemos en el programa Aprendamos Economía y la verdad fueron temas que yo pienso que fueron muy, muy puntuales en lo que está haciendo actualmente el gobierno. Hasta el próximo viernes. Despide, hermano. Nos vemos hasta el próximo viernes.